Bueno, muy bien, hicimos una junta extraordinaria de fecha 5 de febrero del 2013 y en esta junta presentamos a consideración de los integrantes de la misma el último acta en la que sesionó esta entidad y posteriormente se hizo una presentación por parte del gerente liquidador, el doctor Jorge Agudelo, de las 5 etapas que abarcó el proceso. Finalmente, de un pasivo de 18 millones aproximadamente, se reduce a 5 millones y el día de hoy se cierra la liquidación de la primera entidad de las 16 entidades de liquidación de hace muchos años. Esta entidad, por ejemplo, existió por 6 años, desde el año 1995 hasta el 2001. Y a partir de allí inició su periplo de liquidación por 12 años. Es histórico y aunque el pasivo no es de los más grandes, de esta masa de pasivos que tiene Fondo Cuenta, en estas 16 entidades, menos esta, es importante por lo que representa además el cumplimiento del anuncio que hicimos a finales del año pasado, en el que cada 23 días íbamos a liquidar o a entregar en liquidación cada entidad, debidamente cerrada. No resta sino subrayar que de esta forma estamos cumpliendo la palabra empeñada para que este frente de pasivos del distrito, que no le genera nada en términos de desarrollo, en términos de inversión social, se pueda resolver de fondo. Porque es paradójico que inclusive se hayan creado entidades para liquidar otras entidades, lo que nos conduce precisamente a que una de las próximas a liquidar sea el fondo de pasivos, el que se creó para liquidar los demás. Una gran paradoja. Vamos entonces entre esa y la entidad ya alterna a proceder en los próximos 23 días. Hay un punto aquí importante a destacar y es el tema de, con esto también queremos mandar un mensaje de confianza a los acreedores, a los que tienen derechos ciertos y exigibles, porque se trata de reconocer los derechos que estén armonizados o allanados a las leyes y a las normas regulatorias en cada caso. Obviamente, reclamaciones sin fundamento, sin soporte jurídico, ¿cierto?, en la intención de estafar al distrito a Fondo Cuenta, serán debidamente colocadas en la jurisdicción penal, como ya lo empezamos a hacer. Pero los derechos ciertos y exigibles de aquellos que trabajaron o mantienen algún tipo de reclamación y cuya deuda no se ha saldado, pues entonces se procederá a reconocer, obviamente a partir de la documentación existente en los archivos de la entidad. Se desarrolló el proceso que la ley establece para, a través de medios de comunicación, informar a las personas interesadas, y ya procediendo a este cierre, en el que no me resta sino además agradecer el trabajo del equipo de Fondo Cuenta, liderado por el doctor Agudelo, que con mucha capacidad ejecutiva está avanzando
en este propósito, que es un propósito del gobierno distrital. El propósito del gobierno distrital es sanear el conjunto de pasivos que tenemos, que entre otros no creamos nosotros. Es bueno decírselo a los ciudadanos, que recibimos de décadas atrás, de administraciones anteriores, y que tenemos precisamente que saldar esos pasivos para que el distrito tenga capacidad de invertir sus propios recursos en la inversión social, en pagar la deuda social tan grande que tenemos en Santa Marta, con las personas, sobre todo, menos favorecidas, de más escasos recursos. Y aquí no la podemos pasar eternamente. Entonces, bueno, el de hoy es una entidad con muchos años de existencia, pero hay otras que rompen el récord, ¿no? Por ejemplo, algunas de 20 años, como en Pomarta, ¿no? De forma tal que, bueno, avanzamos en el cumplimiento de lo anunciado y cumplimos con la palabra empeñada. Se ha contado con el acompañamiento de los entes de control, se convocó a la Procuraduría, a la Contraloría, para que hagan un acompañamiento durante el proceso. E igualmente, la participación en este proceso de distintos actores, como el Consejo Superior de la Judicatura, que se le ha trasladado informe de cómo se avanza, y por otro lado, también, cada que convoquemos estos procesos de cierre de cada entidad, estarán presentes representantes de la comunidad. Es muy importante, como el día de hoy ocurrió. Alcalde, disculpe, ¿se va a esperar a que se liquiden todas las empresas o esos recursos inmediatamente se van a ver reflejados en la comunidad? Hombre, estos recursos que invierte el distrito en saldar estos pasivos, pues sirven precisamente para eso, para saldar los pasivos, pero también conducen a que liquidadas esas entidades se puedan liberar activos de las mismas, que son claves para adelantar también inversión social en proyectos de infraestructura. Pero si usted deja de gastar o deja de tener una amenaza judicial, ¿cierto?, tan cuantiosa, de más de 30.000 millones de pesos, ¿sabe usted que puede entonces hacer planeación financiera orientada a las demandas sociales, al cumplimiento del plan de desarrollo? ¿Sí? No solamente para nuestro gobierno, para los gobiernos venideros. Es parte del trabajo, sanear pasivos. Bueno, ese es nuestro enfoque. Cuando estábamos en la rectoría de la universidad nos correspondió esa primera parte, saldar pasivos multimillonarios. Si no saldamos pasivos, no es posible además levantar vuelo, avanzar en mayores estrategias, ¿cierto?, ambiciosas en materia de desarrollo social, de prosperidad, de equidad. Es necesario adelantar esto, al tiempo que llevamos también haciendo obras, como el día de hoy empezamos ya varios proyectos de obras en la ciudad de Santa Marta, pero como lo que nos convoca aquí es la liquidación de esta entidad Corsepa, pues queremos también a través de los medios de comunicación informar a la ciudadanía esto, que es una noticia positiva, que no es una obra física, pero que está ayudando a arreglar este distrito en materia financiera, a liberarle las amenazas en materia de demandas, en las que en muchos casos se han contado es con una especie de grupos que en otros lados llaman carruseles o mafias para saquear recursos públicos, ¿sí? Y esos recursos que algunos pocos pretenden apropiar se le niegan a las mayorías. Entonces es necesario pagar a quien tiene los derechos adquiridos, los derechos ciertos, que se pueden demostrar, pero también es necesario liberar de esta amenaza al distrito, que es finalmente un lastre para el desarrollo social de la ciudad. De manera que por eso es tan importante esto que estamos haciendo. ¿Cómo fue el proceso, alcalde, de la liquidación de Fondocuentas y cuál es la próxima entidad a liquidar? Bueno, decía que la próxima entidad, tenemos dos entidades que están corriendo paralelas, que es precisamente el Fondo de Pasivo,
que era el fondo que se creó para liquidar las entidades, pero que ya lleva varios años, 12, y tampoco dio para liquidar absolutamente nada, ¿sí? O sea, es como el hermano del fondo cuenta. La abuela y la madre. ¿Sí? Entonces, aquí fondo cuenta liquida a aquel que no pudo liquidar nada en 12 años. Y el otro es el de vía alterna. Y ya en las etapas, que entre otros es un modelo que bastante... La ley se puede cumplir en 2 años. Aquí nunca se cumplió, ni siquiera en 20. Pero en nuestro caso, con este modelo también, que el equipo que lidera el doctor Agudelo, se ha podido desarrollar un modelo eficiente, novedoso, que esperamos luego presentarlo como un caso de gestión exitosa en materia de administración de lo público, de reestructuración de entidades, porque es bastante eficiente. El doctor Agudelo. El primer factor importante para poder alcanzar objetivos es tener la decisión de hacer las cosas. Y esto es un hecho que ha tenido, gracias a Dios, la alcaldía distrital en este momento, la decisión de finiquitar estos morosos procesos liquidatorios. Hemos diseñado, y es lo que estamos haciendo con el distrito de Santa Marta en coordinación con ellos, pero además con el acompañamiento, no solamente, como lo dijo el alcalde, de los centros de control, además del acompañamiento de la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hemos diseñado una estrategia que con la experiencia de los años anteriores de cerrar, porque recuerden que hicimos la tarea, desarrollamos y ejecutamos la tarea de cerrar los entes de liquidación del departamento del Magdalena también, así como otros entes públicos en el resto del país, pero hemos diseñado hoy con el acompañamiento del distrito de Santa Marta una estrategia que es la que estamos llevando a cabo para ejecutar esta tarea. Y esa estrategia se simplifica en la intervención de 5 frentes de trabajo. Frentes de trabajo que solucionan las problemáticas de estas entidades calamitosas y morosas en proceso liquidatorio. Esta estrategia está compuesta por la intervención en el frente de activos, por la intervención en el frente del pasivo cierto, por la intervención en los procesos judiciales, por la intervención de lo más importante y valioso en estos entes especiales, porque estamos enfrentados a unas personas jurídicas especiales que se llama el archivo, ese frente muy importante, el frente del archivo, y un quinto y último frente de intervención es el frente de la seguridad social en pensión. Estos 5 frentes, ¿cierto?, representados hoy por especialistas en cada uno de estos temas y que tienen experiencia porque venimos trabajando ya hace muchos años en el tema de cierre de entidades públicas, son los que nos han hecho posible y lo que ha permitido hacernos ese compromiso con la Nación en trabajo y en concordancia con el distrito de Santa Marta. Es un compromiso, como lo decía el alcalde, un compromiso muy grande porque significa el gran reto de lo que no se desarrolló y ejecutó en los últimos 12 años, los vamos a desarrollar con el favor y el apoyo total de Dios, lo vamos a desarrollar en los próximos 12 meses y con el acompañamiento de instituciones como los entes de control, el distrito de Santa Marta y la Nación, en este caso el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esa es la estrategia, intervenir 5 frentes que son en última lo que te llevan al cierre de una entidad especial como esta. ¿Cuál es el común denominador y por qué no se lograba, cerrar definitivamente estos entes? Porque solamente tenían la estrategia del día a día, la estrategia de la respuesta de derecho de petición, de procesos judiciales, de tutela, etcétera, etcétera. Pero el centro, el objetivo de esta tarea es simple y llanamente cerrar definitivamente la persona jurídica, pero cerrar la persona jurídica definiendo, realizando y liquidando, como su misma palabra lo dice, cada uno de esos flagelos como el activo, pasivo, contingencia, el archivo y la seguridad social en pensión. Entonces, si integramos la estrategia de la intervención en los 5 frentes e integramos esa estrategia con la del día a día, podemos lograr en un corto tiempo, ¿cierto?, el finiquito y obviamente con el apoyo no solamente de estas instituciones que le hemos mencionado anteriormente, sino con el apoyo de instituciones como las notarías,
como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y muchas otras instituciones públicas y o privadas que necesitamos definitivamente el acompañamiento y el apoyo irrestricto para poder en el poco tiempo entregar el cierre y al distrito y la nación de cada una de estos entes en proceso liquidatorio. Dos inquietudes. Una, Juan, el distrito sí tiene para pagar esas acreencias. Y dos, ¿cuánto se ahorra el distrito liquidando todas esas empresas? Un cálculo, un monto que ustedes Muy bien, tomen. esta inquietud es muy importante para hacer una claridad. El distrito no debe ni puede legalmente aportar un solo peso a estos entes de liquidación. El distrito, en el caso de entidades como el DAS, solamente debe pagar aquellas acreencias que están a cargo del distrito y que están a favor de entidades en liquidación como el Departamento Administrativo de Salud Distrital. Pero el distrito en ningún momento debe ni puede, según la ley, aportar recursos para este tema. Son cada una de las entidades, por eso uno de los frentes es la intervención de los activos, porque es deber y es tarea nuestra recuperar todos los activos que tengan en cabeza cada uno de estas personas jurídicas. Es decir, debemos desde ya recuperar las carteras, debemos realizar o vender los activos inmuebles que tengan estas entidades en liquidación para poder de esa forma cancelar el pasivo cierto que se determine y además asumir las contingencias aquellas que se determinen que se deban cancelar. Muy bien, si después de este ejercicio del equilibrio entre el activo y el pasivo queda algún remanente por cubrir, sea laboral o pensional, entonces es en el momento histórico donde el ente territorial superior, llámese Distrito de Santa Marta, puede intervenir y asumir, según la ley, ese pasivo, solo el laboral y pensional, pero solo después de que se demuestre de que ese ente público en liquidación no quedó con un solo activo.